Hey Eric, Hey, how are you? Do you want to turn off the recording for now? what's that? Buenas tardes para todos y todas. Daniel, ¿me estás escuchando bien? Te escucho perfecto. Muy dura la música, mucha fiesta. Está apenas para este día, para alegrar este martes, casi terminando septiembre, entonces está perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, les queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. Em, por favor, si pueden, salúdennos por el chat, cuéntenos de dónde se conectan, qué esperan aprender o conversar en este webinar sobre la salud mental en las escuelas. Y ojo, spoiler alert, o sea, vamos a hablar no solo de la crisis de la salud mental, sino de cosas lindas, maneras chéveres de cultivar la salud, ¿no? No solo la falta de salud, sino la salud misma en su máxima expresión. Entonces, por favor, cuéntenos de dónde se conectan en este momento y sus expectativas un poquito de esta conversación que vamos a tener con mi gran amigo Daniel el día de hoy. Daniel, yo estoy viendo gente desde Barranquilla, a ver, desde Medellín, de Cajicá, desde Bogotá, unos nombres conocidos. Qué bueno verte, Juli. ¿Cómo De estás? Texas. Wow. Texas. Nuestro amigo Eric de Texas. Bueno, y pues por favor síganos saludando, díganos de dónde se conectan el día de hoy. Y pues vamos a comenzar en cuestión de minutos mientras tengamos como quórum de los muchos inscritos a esta conversación esta tarde. Desde Ibagué, Tolima, desde Buga, Valle del Cauca, muy bien. También desde más gente del Cauca, muy chévere. No sé si son nuestros amigos de Sea Learning o de dónde, pero por favor, si nos quieren contar también de qué organización, en qué organización trabajan para saber con quiénes estamos y así vamos, em, no sé, lanzando preguntas más relevantes y comentarios más interesantes para ustedes en esta conversación. Hay alguien del Cauca, Nico, de Ibagué. Y no creo que sean los de Sea Learning porque es Buga, Valle del Cauca. Creo que los de Sea Learning están en Tuluá. Bueno, Bogotá. más personas uniéndose a esta causa. Bienvenidos, bienvenidas quienes se están uniendo en este momento. Voy a ver si tengo más agilidad y los puedo dejar entrar a todos sin aceptar individualmente. Listo, pues si ustedes, si quieres, Daniel, creo que es el momento de arrancar. Em, Honrando la hora, son las 4:05, queremos comenzar esta valiosa conversación que vamos a tener desde Co-School y Wellbeing. Y pues queremos arrancar un poco presentándonos, pero de manera diferente, de manera diferente. Para quienes no nos conocen, pues además de yo ser la directora de educación en CoSchool y Daniel, el fundador de la organización Wellbeing, que aboga por el bienestar escolar, Daniel y yo somos amigos. Entonces vamos a tener una conversación muy entre dos amigos el día de hoy, dos personas apasionadas por la salud mental y el bienestar en general de los niños, niñas, adolescentes y para qué, de las personas, ¿cierto? Y Daniel y yo, pues nos vamos a presentar de forma alternativa para arrancar esta conversación. Y pues no desde nuestro perfil en LinkedIn ni la hoja de vida, sino de quiénes somos como seres humanos, porque eso tiene todo que ver con la razón por la cual estamos interesados
y apasionados y comprometidos con este tema del bienestar y la salud mental. Entonces, vamos a ponernos mutuamente un reto, no sé si es un reto tipo youtuber o un reto, no sé, tipo coaching o un reto tipo retiro de Acumen, Daniel, pero un reto de tratar de contarles un poco a ustedes la historia de nuestras vidas en 4 minutos. Y esto es una historia que va a comenzar en nuestra infancia, porque aquí estamos para hablar de niños, niñas y adolescentes y es importante recordarnos a nosotros mismos en ese momento de desarrollo, digamos, para esta conversación y pasar por la adolescencia y la adultez y por qué estamos sentados aquí en este momento. Entonces, en 4 minutos, y esto va a ser difícil porque a Daniel y a mí nos gusta hablar mucho, pero bueno, igual vamos a ponernos el reto para que esto tenga más sabor y suspenso. Entonces, nuestras historias de vida en 4 minutos y de ahí vamos a pasar a como hablar de ok, ya nos conocen un poquito, pero ¿qué tiene que ver nuestra historia personal con esta causa y con esta pasión que hoy en día nos impulsa como profesionales y como seres humanos? Entonces, no sé, Dani, ¿quieres lanzarte tú primero o quieres que yo me lance primero? De una, yo puedo hacerlo. Tú me dices cuándo. Ok, yo ya estoy sacando mi relojito, esto es Yo ya lo puro tengo reto aquí. de youtuber. Yo Muy bien, estoy listo. vale. Estoy listo con el celular 4 minutos. Ok, ready, go. Bueno, pues un gustazo estar con ustedes aquí, con tantas personas que están apasionadas por el bienestar y la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Yo soy Daniel Tobón. eh, y soy un apasionado por estos temas y yo creo que cuando yo cuento mi historia, dependiendo de con quién estoy hablando y cuánto tiempo tengo, a veces cuento un poco mi formación, en donde pues llevo muchos años trabajando por la salud y el bienestar de niños, niños y adolescentes, soy médico de formación, pero realmente aquí en estos 4 minutos, que ya me quedan 3 minutos y medio, quiero contarles que cuando era adolescente y estaba en el colegio, en algún momento sentí que mi vida estaba en riesgo. Y eso fue un asunto supremamente desconcertante para mí porque yo tuve una infancia muy feliz. Yo tuve una infancia con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, vivíamos en un conjunto cerrado. Me acuerdo mucho de jugar con mis amigas y mis amigos. Hacíamos guerras de bombas de agua, jugábamos policías y ladrones. Practicaba varios deportes, patinaba, jugaba voleibol, jugaba fútbol. Era una infancia muy feliz. Pero cuando en algún momento llegué a la adolescencia, me empecé a sentir de una manera muy rara. Me empecé a sentir que no encajaba realmente con mis compañeros del colegio y empezó a pasar una situación y es que me hacían mucho bullying en el colegio, o sea, me hacían constante matoneo. Y esto lo tuve que soportar por muchos años. Y cuando ya estaba muy adelante en el colegio, yo estaba a punto de graduarme e iba a entrar a estudiar a la universidad, en algún momento sentí que mi vida no valía la pena ser vivida. Y es que recuerdo perfectamente las palabras de muchos de mis compañeros cuando en el colegio yo me atreví a levantar la mano, a pasar al frente en clase, palabras que se usan para que uno se sienta chiquito e insignificante. Y yo me sentía más chiquito e insignificante cuando escuchaba o veía más bien las expresiones de algunos de mis profesores que miraban por la ventana o miraban para el techo como si ahí no estuviera pasando nada que les incumbiera y yo me sentía absolutamente solo en ese momento. Y sentía a veces y pensaba, yo creo que de pronto pues sería mejor que yo no existiera, o que de pronto me muriera. No tenía pensamientos activos de suicidarme ni nada por el estilo, nunca se me pasó por la cabeza, pero yo sí decía, yo creo que de pronto sería mejor si yo no existiera. No, no vale tanto la pena que yo viva. Yo afortunadamente estaba rodeado de unas personas que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque yo no sentía que estaba deprimido, no sentía que estaba triste, pero algunas personas se dieron cuenta y pude acceder a algunos servicios y digamos, unos servicios y a unos apoyos que me ayudaron a salir de esa situación. Y afortunadamente pude entrar a estudiar en la universidad y me gradué como médico. Sin embargo, mientras avanzaba en esa adolescencia, juventud temprana, me di cuenta que yo no había sido la única persona que sufría este tipo de situaciones y a veces uno se siente muy solo en esto.
cuando estudiaba medicina y empecé a trabajar por la salud de niñas, niños y adolescentes, me di cuenta de la cantidad de personas, de jóvenes que ven sus vidas y sus proyectos de vida amenazados en los entornos, sobre todo en los entornos escolares, por situaciones que podemos prevenir, identificar a tiempo y atender. Y ahí me obsesioné con hacer que todas las niñas, niños y adolescentes puedan vivir una vida saludable, feliz y con oportunidades, especialmente en la etapa escolar. Empecé a trabajar en muchas cosas, afortunadamente tuve muy buenas oportunidades. Me formé como médico, luego me formé como magíster en salud pública, en políticas públicas, y empecé a trabajar muy afortunado por el bienestar de adolescentes en más de 15 países, implementando programas, evaluando programas y políticas y haciendo incidencia política y trabajando con jóvenes, hasta que en algún momento me cansé de que esto no estuviera moviendo lo suficiente la aguja y fundé Wellbeing, que es un emprendimiento social que usa la tecnología y la evidencia para asegurar que todos los colegios sean los entornos más seguros, saludables y protectores. Es como si te hubieras preparado para ese reto de youtuber. Ah, mira, escucha, escucha. Em, Daniel, gracias por compartir tu historia y de hecho voy a dejar de compartir la imagen de la pantalla porque aquí nos ven las caritas para las personas que apenas se están uniendo a esta conversación, que realmente queremos que sea una conversación entre todos. Estamos aquí, Daniel Tobón, del índice Wellbeing, y yo, Nicole, de CoSchool, directora de educación de CoSchool, conversando del tema de salud mental en las escuelas y en la humanidad realmente. Y estamos comenzando con una historia conmovedora, Daniel, como yo me acuerdo mucho cuando tú y yo nos conocimos y comenzamos a ahondar en el tema de well-being y por qué estás haciendo esta medición y tú por qué, ¿sí? La razón por la cual tú haces lo que haces y tiene todo que ver con esta historia y esta experiencia de tu infancia. Y siento que muchas veces como educadores y como profesionales terminamos en estas apuestas, terminamos en estas luchas hermosas, terminamos buscando generar impacto a través de la educación y apuestas afines. Y la gente no tiene el gusto de saber por qué estamos en estas, ¿sí? Y todas las personas tienen un porqué muy personal. Entonces, gracias por compartir el tuyo, Dani. Y ahora yo no sé si sea Yo te tan tomo el ágil tiempo. con el tiempo. Sí, yo también aquí tengo el tiempo y en 4 minutos les voy a contar mi historia. Y de ahí entramos en materia de salud mental en las escuelas. Bueno, yo soy gringa, una gringa orgullosamente colombianizada. Llevo 13 años viviendo en Colombia, pero no nací acá. Nací en un pueblito cerca de Chicago, en Estados Unidos, y muchas veces cuando me preguntan de mi infancia, de dónde crecí, yo les digo como, imagínate una película gringa, ¿sí? Imagínate una película gringa con esas casas rodeadas de pasto, los niños en bicicleta por unas avenidas súper amplias. Yo vivía cerca de un río, pasaba mucho tiempo cerca del río jugando con niños, una infancia supremamente feliz, como dice Daniel. Y como dice Daniel también, no sé, llega el momento de las transiciones de la adolescencia para mí. Me acuerdo mucho entrar en séptimo de primaria, o séptimo grado, perdón, y comenzar a ser como objeto también de bullying, de burlas de mis compañeros por ser el ñoña, por ser la que se viste diferente y no ser aceptada. Y comenzar a sentirme en el entorno escolar de una manera muy desagradable, ¿sí? Y muy insegura. De ahí tengo unos cambios, no sé, me pego una estirada, pierdo mucho peso y la gente comienza como a tratarme súper diferente, como no la niña rechazada, sino la niña cool. Y me pareció en ese momento que los seres humanos eran muy crueles, ¿sí? Y que la escuela era el entorno en donde yo veía y experimentaba como toda la crueldad y también todos los deseos de pertenecer. Em, durante mi adolescencia tengo también unos retos, unos primeros retos con momentos deprimidos, digamos, no diagnosticada con depresión, y unos retos más allá que eso con la depresión en mi familia. Mi papá sufría
durante la mayoría de mi niñez y definitivamente durante mi infancia de depresión crónica. Mis papás casi se separan. Y está pasando como muchas cosas en mi adolescencia que en donde yo digo, pucha, necesito un polo a tierra que no es mi hogar en este momento. Y para mí la salvación en ese momento de mucha incertidumbre en mi casa tenía que ver con mi entrenador de baloncesto. Él era mi psicólogo gratuito. Yo le contaba todo lo que estaba pasando en mi casa y él realmente sirvió como ese adulto que me daba el voto de confianza de que las cosas iban a salir bien, que yo iba a estar bien y como tenía con quién hablar. Entonces la escuela era para mí tanto un entorno de rechazo como de protección, digamos, por estos adultos que se interesaban por mi salud mental en ese momento muy difícil de mi adolescencia. Y tras los años y durante mi vida adulta, pues este tema de la depresión de mi papá, luego episodios de depresión mías, eh, trastornos con alimento de mi hermana, eh, ansiedad de ambas de mis hermanas, como una vida adulta atravesada por retos de salud mental, tanto propias como de todas las personas que más amo, ¿sí? Mis hermanas y mi papá, y vernos a todos muy afectados en la salud física y en la salud mental por, por estas enfermedades y también por simplemente momentos de mucha emocionalidad que nos ha costado manejar. Entonces, hoy en día yo trabajo en CoSchool dirigiendo programas de educación socioemocional porque creo que todos de mi familia y la humanidad en general eh, estaríamos mejor si contáramos con más herramientas para manejar estos momentos difíciles y hasta por momentos estos trastornos de salud mental, ¿sí? Entonces, por eso hago lo que yo hago y por eso yo estoy aquí hablando de este tema con ustedes el día de hoy, ¿sí? Um, no sé si tú sabías todo eso de mi historia, Daniel. Quizás hay capítulos nuevos que desconocías. Sabía, exacto, sabía pedacitos, pero no todo. Yo creo, Nico, que es que todas las personas que están aquí en algún momento hemos enfrentado situaciones y retos de salud mental personalmente o lo hemos visto de cerca o hemos sentido por lo menos la sensación a través de un conocido, a través de un familiar, cómo se puede sentir cuando uno se siente completamente solo, cuando uno se siente completamente diferente, cuando uno se siente que su vida de pronto no tiene en algún momento todo el sentido del mundo. Yo creo que todos podemos empatizar con esa situación, sea que la hayamos vivido de manera personal o que lo que la haya vivido una persona cercana. Y eso hace que sea tan urgente porque, y yo quiero aquí decir algo, y es que las tasas de suicidio en adolescentes son una de las principales causas de muerte en este grupo poblacional. Aquí me pongo mi sombrero de salubrista, de trabajar en la salud pública, y en menores de 14 años esto está aumentando de una manera importante, afectando a algunas poblaciones de manera digamos como de manera desproporcionada era la palabra que quería usar, pero afectando a personas que están en todos los estratos, ojo, porque es que esto no es un asunto de un estrato, otro, de un sector u otro, esto nos está afectando a todos de una manera transversal y es una de las principales cargas de la enfermedad, no solo en adolescentes, sino en toda la población mundial, que genera discapacidad, nos genera faltas en el trabajo, nos genera afectaciones en la salud física, afectaciones familiares. Entonces, no puedo, pues, como subrayar suficientemente la importancia y la urgencia que tenemos para trabajar en salud mental y ojalá con datos, con evidencia, con una mirada sistémica que realmente genere cambios medibles y concretos, porque no podemos ir más con aguas tibias. De acuerdo, Daniel. Y de hecho quiero como tomar una pausa y sé que a mí no me sigue, o sea, no termino de acostumbrarme a hablar sola en pantalla sabiendo que hay 67 personas acompañándonos en esta conversación. Y creo que todos ustedes también tienen su porqué de estar acá. Y me gustaría invitarlos a participar en el chat al menos y saber cómo
¿cuál es esa razón personal tuya, quienes están ahí escuchándonos, de estar conectados o conectadas con este tema de la salud mental? Puede ser como nosotros, ¿no? Como, mira, yo he pasado por crisis de salud mental que no me ha dejado trabajar, que ha afectado mis relaciones cercanas. O quizás es porque ustedes trabajan en un contexto donde están viendo disparados los casos en los niños o niñas que acompañan. O quizás tienen una hija o hijo que ha pasado por momentos difíciles en cuanto a su salud mental. Nos gustaría saber y que ustedes se preguntaran también como por qué me conecto yo con este tema que vamos a ahora sí a examinar desde los datos, ¿sí? Dani, yo sé que el índice Wellbeing ha hecho ¿cuántos años? Pues cuenta nuestro público, ¿cuántos años han realizado lo que llaman ustedes el índice Wellbeing? ¿Qué es eso? Y ¿qué tiene que ver con este tema de identificar la situación de salud mental en los colegios? Cuéntanos un poco primero del contexto del índice y pues de ahí vamos a mirar unos datos interesantes, tanto que salen del índice como de investigaciones y otros lados que también nutren esta conversación. Claro que sí, Nico, y mientras voy leyendo, pues como algunos de los comentarios de las personas, como que voy reforzando esta idea de lo urgente que es. Yo les conté un poquito que yo soy médico y trabajaba digamos, antes de todo eso, trabajaba como consultor en salud global. En algún momento yo estaba haciendo un estudio para la Organización Panamericana de la Salud sobre cómo los colegios, o más bien los países, promueven la salud en las escuelas en 18 países de América Latina y del Caribe. Y me di cuenta de una situación, y es que en América Latina no sabemos cuántos colegios tienen acceso a agua potable. Cuando me puse a indagar mucho más eso, esa situación que me dejó, la verdad, bastante sorprendido, me di cuenta que en general los países no tienen suficiente información sobre cuál es la situación de salud mental de sus estudiantes, cómo la están abordando, cómo es la situación de salud mental de los maestros y cómo la están abordando. Sin esa información es imposible o muy difícil que hagamos intervenciones que tengan impacto. Yo les quiero, seguro todos ustedes han ido al médico en algún momento y cuando yo recibo o yo recibía pacientes y los veía, lo primero que yo tenía que hacer es hacer un examen físico, una entrevista para saber cuál era la situación de ese paciente y poder definir una probable impresión diagnóstica y un plan de manejo. Lo mismo pasa con la salud mental en las escuelas o con los problemas de bienestar en las escuelas. Necesitamos saber exactamente cuál es la situación de cada escuela, cuáles son sus problemas, cómo los están abordando, cuáles son sus fortalezas, para que a partir de ahí podamos tomar decisiones con mejor impacto. Entonces, el índice Wellbeing surge por eso. Surge como una propuesta para que de una manera muy rápida y muy ágil, a través de una encuesta de autoevaluación que diligencian los directivos docentes y que la hemos hecho ya por 4 años, la han utilizado más de 5.500 colegios en Colombia, Jamaica y otros países, los colegios en menos de una hora puedan tener un análisis rápido, integral, gratuito y breve que les explique cuál es el nivel en que están cumpliendo con los más altos estándares de salud y bienestar escolar. Y en uno de los, y digamos que hay dos áreas muy importantes que mira el índice Wellbeing, que es la salud mental, hasta qué punto el colegio está implementando las prácticas recomendadas por las Naciones Unidas y la evidencia para promover la salud mental y para promover la convivencia e inclusión. Y el índice Wellbeing entonces permite no solamente reflexionar sobre cómo está mi colegio, sino que además priorizar, porque yo a partir de eso puedo saber qué estoy haciendo muy bien, qué estoy haciendo más o menos y qué me hace falta, y a partir de eso puedo tomar decisiones que son específicas para cada contexto, que son basadas en la evidencia y además tienen una mirada sistémica, porque los problemas que estamos tratando de resolver son complejos. Y de De hecho, acuerdo. pues te cuento, mientras tanto, Sí, que terminamos el índice Wellbeing 2023, su cuarta versión, y el 24 de octubre vamos a hacer la socialización de los resultados. Ahorita les vamos a compartir por correo electrónico la invitación para que puedan asistir de manera presencial en Bogotá o virtual, que también lo vamos a hacer. yo quiero saber, Dani, como más allá del qué hacer, como quiero que hablemos de datos específicos, porque creo que
no sé, tenemos una tendencia en el contexto de la educación a veces de como pegarnos de la frase de cajón del momento, ¿no? Es como, ay, sabemos que todos estamos, pero tenaces en términos de salud mental después de la pandemia, ¿sí? Y eso es una cosa que se escucha comúnmente entre educadores y en los contextos escolares hoy en día. Sabemos como humanidad que esto nos afectó a todos, sabemos que se están viendo más casos en las escuelas, ¿sí? Pero creo que tenemos un deber de como ahondar y ponernos un poquito más juiciosos en materia de entender la problemática y sus rasgos. Y para eso nos sirven mucho los datos. Entonces, me gustaría como saber, como que tú nos compartieras dos datos muy poderosos del índice, del reporte del índice de 2023 respecto a este tema de salud mental. Como, en serio, ¿qué nos dicen los datos específicos que arrojó el reporte? Y creo que de ahí vamos iluminando y como, no sé, matizando quizás un poquito más este tema de la palabra muy grande de crisis de salud mental, cómo se ve en la realidad. ¿Qué nos dicen los datos del índice Wellbeing, Dani? Te tengo los datos del 2022 porque el 2023 se van a Perdón, publicar el 24 de 2022. octubre. Estoy perdida en el tiempo. Tranqui, para que se apunten el 24 de octubre de 8 a 10 de la mañana, luego les compartimos esta información, pero les tengo dos datos. El primero es que el indicador o el área de salud mental, junto con el área de sexualidad y género, es el indicador que más bajo puntúa en el índice Wellbeing. ¿Esto qué quiere decir? Que los colegios, si bien están haciendo diversas acciones para promover la salud mental, no están teniendo una mirada integral o sistémica. En el índice Wellbeing en promedio, en el 2022 los colegios tuvieron un puntaje de 36 sobre 100, o sea, se cumplían en temas de salud mental solamente con el 36% de los estándares y las prácticas para promover la salud mental de una manera integral. Y hemos visto, digamos, tú me dijiste dos datos, entonces voy a tratar de ceñirme a eso. Si bien vemos que los colegios están haciendo actividades de educación, de actualización de currículos, de formación docente, vemos que muy pocos colegios, solamente 16% de los colegios tienen un mecanismo específico para identificar de una manera proactiva casos y problemas de salud mental y derivarlos para la atención. Que esto es algo que uno pensaría que está en los protocolos que casi todos los colegios tienen y dicen que tienen, pero solo 16% nos dice, oiga, sí, yo tengo un mecanismo para identificar estos casos de salud mental y derivarlos para la atención, lo cual es sumamente preocupante porque eso es uno de los asuntos fundamentales si queremos realmente mover la aguja y generar un impacto en salud mental en los adolescentes. Sí, y yo quiero preguntar a nuestro público si ellos forman parte de esta cifra del 16% que sí cuentan con esos mecanismos para la detección y identificación, o si desconocen quienes están acompañándonos acá, cuáles son esos canales en sus instituciones. Y mientras tanto, me gustaría compartirles también como unos datos relevantes y relacionados con lo que Dani está mencionando del índice, ¿sí? Lo que llaman una brecha, digamos, en atención. Nosotros sabemos que existen muchos de estos casos, ¿sí? De hecho, el 70% o más del 70% de los seres humanos en la región, en América Latina, eh, dicen necesitar o que podrían beneficiar de atención en salud mental, pero la brecha entre quienes necesitan y quienes reciben, básicamente dentro de esas cifras para la región estamos hablando de casi el 78%. Eso quiere decir que no solo es una cuestión de no detectar los casos, de una vez estén detectados los casos, que son muchos, o sea, la gran mayoría de la población necesita este tipo de atención en algún momento de su vida, el 80% de quienes necesitan estos servicios no lo reciben, ¿sí? Y eso es una cifra también muy preocupante, pero que también que nos llama como actores en el sector educativo, que muchas veces somos la primera línea, no solo en detección, sino en prevención.
¿no? Y en atención temprana a pues, asuntos o crisis emocionales de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Entonces, si existe esta brecha en el sistema de salud y la escuela es un escenario donde pues atendemos a prácticamente toda la población, bien sea niño o como la conexión con las familias en un dado país, tenemos como un llamado, ¿no? De entender qué podemos hacer nosotros respecto a estas atenciones tempranas a las personas que pueden estar teniendo estos retos. Y quiero como compartirles un dato más que me parece pues más relacionado con el tema de los jóvenes y la salud mental de los jóvenes. Y esto es de un estudio realizado y publicado con UNICEF. Y hablan de nuevo de la región de América Latina y el Caribe y dicen que 16 millones de personas entre las edades de 10 y 19 años viven en algún momento con una enfermedad o un trastorno de salud mental. Voy a decir esa cifra otra vez porque es difícil a veces procesar los números. 16 millones de personas entre 10 y 19 años en América Latina viven en algún momento con un trastorno de salud mental, ¿sí? Esto es una cifra y nos dicen en el estudio, esto suma más que las poblaciones totales de la ciudad de Los Ángeles, Nueva York y mi ciudad, Chicago, combinados. Es un montón de jóvenes, ¿sí? Entonces, de nuevo, creo que hay un cuadro aquí muy interesante, doctor Dani, ¿sí? Que se trata de, no, pues no solo se trata de como la falta de mecanismos de detección en el colegio, esa es una faceta, pero de una población muy grande con necesidad de atención. Entonces, sabemos que están necesitando. Mi pregunta un poco para ti es, ¿qué crees que es el deber, digamos, en el contexto de las escuelas, el deber de las escuelas mismas y de los adultos que trabajamos en entornos escolares para atender esta cantidad de jóvenes que están sufriendo, tanto como pasó contigo y conmigo en mi adolescencia, como estos momentos difíciles en su salud mental? ¿Qué Súper Nico. tenemos que Yo hacer quiero, nosotros? Sí. sí, yo creo que yo quiero facilitarle a los colegas que están aquí mucho las cosas. Entonces, si uno quiere promover y cuidar la salud mental, yo diría que hay que hacer tres cosas. La primera, encargarse de que el colegio sea un entorno promotor del bienestar, que cuide la salud mental. Y para eso necesitamos primero entender cómo estamos y emprender acciones de mejoramiento. El índice Wellbeing es gratuito cada año para que ustedes lo usen y analicen cómo está. Entonces, primero tiene que haber un compromiso explícito, real, con un plan de trabajo que aborde los factores más importantes para la salud mental, para que hagan de su entorno, de su contexto escolar, de su ambiente escolar, el entorno más seguro, saludable y protegido. Eso es lo primero. Y ahí los líderes escolares, los orientadores, los profes son esenciales para que lideren este proceso. Lo segundo es que necesitamos tener una apuesta contundente en formar en habilidades socioemocionales, en promoción de la salud mental y en cómo acceder a diferentes servicios. Entonces, cuando hablo de salud mental y habilidades socioemocionales, eso incluye no solamente cómo tener buenas relaciones respetuosas, cómo tramitar los conflictos, sino también cuáles son los principales problemas de salud mental, cuáles son los signos de alarma y a dónde ir, qué hacer cuando eso se presente en personas, digamos, para que cada persona lo sepa, o si conozco de otra persona que lo esté sufriendo. Eso es lo segundo. Y lo tercero, y muy claro y contundente, que el colegio tenga un mecanismo muy claro para identificar de manera proactiva cuáles son esos estudiantes que pueden estar sufriendo, que no es toda la población. Vamos, hay una población que necesita un acompañamiento no tan especializado, otros más o menos y otros muy especializado, que tengamos un mecanismo muy claro. Y ahí nosotros estamos haciendo unos avances para utilizar la tecnología y los datos para identificar cuáles son los estudiantes que están sufriendo o cuáles son esos maestras y maestros que están sufriendo y tener un mecanismo muy claro para derivarlos para la atención, una atención especializada y hacerles seguimiento.
Eso implica que sepamos cómo manejar esos casos y cómo comunicarlos en caso de que pase alguna situación de salud, alguna crisis de salud mental, que sepamos manejarla. Entonces, tener unos protocolos muy claros de acceso a servicios y de cómo manejar esas situaciones. Esos son los tres componentes principales que debería hacer cualquier colegio. Esto no es competencia del sector salud, esto es competencia del colegio para promover la salud mental de su comunidad educativa. Dani, ¿puedes resumir los 3 puntos en una lista así para que la gente vaya apuntando muy bien en su cuaderno? 3 puntos. Uno, un compromiso claro, contundente y de liderazgo que diga que el colegio está comprometido con promover el bienestar y la salud mental de su comunidad educativa y utilice la evidencia para hacerlo. Una opción es el índice Wellbeing para que lo hagan con base en evidencia. Dos, hacer una formación contundente en habilidades socioemocionales, en salud mental, eh, a docentes, estudiantes y familias. Y lo tercero es tener protocolos claros sobre qué hacer cuando identifico casos, cómo los derivo y cómo comunico y manejo esa situación. Aquí les cuento un poco, digamos, en esta presentación que tiene Nico, un poquito sobre el índice Wellbeing, que está gratuito todos los años, analiza de manera integral el colegio y con eso lo pueden empezar a abordar. Y yo quiero decir una cosa aquí, Nico, muy importante, y es que a veces cuando hablamos de salud mental nos concentramos como en las enfermedades, en el suicidio, en la depresión, en los trastornos alimentarios, y yo les quiero decir una cosa, y es que si realmente queremos generar un impacto, nos tenemos que concentrar en los determinantes de esos factores. Si yo me concentro en suicidio, exclusivamente en suicidio, yo no sé qué hacer. Digamos, si a mí me dicen que 10 estudiantes se intentaron suicidar el año pasado, yo como persona que no soy experto en salud mental no voy a saber qué hacer exactamente para abordar esa situación y no voy a saber si lo que estoy haciendo es lo más eficiente. Entonces, por eso les indico estas 3 cosas que tienen que hacer, que son determinantes, y yo les aseguro que si ustedes hacen esto de una manera muy rigurosa, y se aprovechan de Coscool, se aprovechan de Wellbeing, que les ayudemos y les acompañemos, estoy completamente seguro que ustedes van a poder empezar a mostrar cambios contundentes en esos desenlaces que queremos impactar. Gracias, Dani, me abriste. Yo también me estoy haciendo autoentrevista acá, porque creo que es una pregunta que realmente nos estamos haciendo constantemente, que hay muchas respuestas acerca de qué podemos hacer, no solo para atender casos y retos de salud mental, sino también para prevenir estos casos. Y creo que aquí es como donde nosotros desde Code School obviamente creemos firmemente en la necesidad de esa formación socioemocional que ya les comenté en mi razón de ser y mi razón de hacer lo que hago en Code School. Siento que una educación explícita en habilidades emocionales y sociales definitivamente, y nos lo dice toda la evidencia, es un promotor del bienestar integral de las personas y es una herramienta que sirve para mitigar los casos de ansiedad y depresión específicamente. Se sabe que quienes tenemos habilidades emocionales y sociales más desarrolladas, vamos a ser menos propensos a tener y presentar este tipo de casos de trastornos de salud mental. No los desaparece, no estoy diciendo que esto es como una panacea, que eso es la cura para todo, pero sí se sabe que mitiga y por eso pusimos eso en el título de este webinar, cómo mitigar la crisis de la salud mental en las escuelas. Y la educación socioemocional y la formación en habilidades emocionales definitivamente es una herramienta muy poderosa que está entre manos de los educadores, ¿no? Y yo no sé si ustedes, pero pues yo soy profe y me parece importante hablar pues estamos aquí hablando de algo que podría parecer una temática para los profesionales en salud y en salud mental. Entonces yo siempre me preguntaba como, pucha, yo como profe tengo que enseñar inglés, matemáticas, sociales, ciencias, etcétera. Y también tengo que ser psicóloga y trabajadora social, mamá y limpiadora de mocos, entre otras tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es mi rol como profesora
en este tema de mitigar la crisis de salud mental. Y creo que estos son los dos puntos que yo quiero resaltar desde mi perspectiva como pedagoga, Dani, y como actora que trabajó más en el aula que en la clínica, ¿sí? O en el consultorio psicológico. Un eje es los factores promotores de salud mental, que nosotros tenemos un montón de incidencia como educadores de promover buenos hábitos, de desarrollar estas habilidades emocionales en los chicos, de proveer entornos seguros, que también es otro factor promotor de salud mental, súper importantes que tiene que ver con la escuela. Yo les hablaba de mi profesor mi coach de baloncesto, mi entrenador, que era como ese adulto que creó ese entorno seguro para mí en la escuela, que para mí fue la clave de navegar y transitar ese momento de mucha ansiedad en mi adolescencia con la separación de mis papás. Y creo que subestimamos quizás los educadores. Tengo 60, le dije. Un micrófono abierto. Perdón. Tenemos un papel fundamental desde el aula de generar esos, o sea, ser ese lugar seguro y proveer las herramientas que sabemos que son promotores de buena salud y bienestar y que mitigan a largo plazo como estos temas de salud mental. Y en este orden de ideas, quiero como hablar un poquito de lo que estamos haciendo desde CoSchool en este momento y por qué estamos haciendo formación a los docentes para que ellos sean los agentes de cambio respecto a esta crisis de salud mental. Nosotros en este momento creemos que y sabemos que los educadores son la primera línea y son para muchos jóvenes el adulto seguro en sus vidas, ¿sí? Con quienes trabajamos con niños en situaciones de riesgo en sus casas, con niños sin figuras paternas, maternas muy sólidas o presentes. Nosotros como educadores nos transformamos en esas personas, en esas figuras seguras para estos jóvenes en el salón de clase. Y por eso creemos que es súper importante formarnos en este tema de salud mental, de cuál es nuestro rol. Entonces, desde CoSchool hemos generado una ruta de aprendizaje que se llama Aulas en Equilibrio. Y yo hablo de esto como desde un enfoque de cuál ha sido nuestra respuesta o qué creemos desde CoSchool que pueden ser ingredientes para los educadores en mitigar esta crisis, ¿no? Primero, hay que entender cuál es nuestro rol, ¿cierto? Los educadores no somos psiquiatras, ¿sí? Y tenemos un rango de acción que no es atender las crisis más graves de adolescentes que están con unos trastornos súper graves en salud mental. Eso es para los profesionales en salud mental. Entonces, primero tenemos que educarnos a entender como cuál es el rango de acción o nuestro campo de acción en la escuela, ¿sí? Dos, ¿de qué se tratan estos trastornos? Trastornos, ¿sí? Es como muchas veces hablamos de la ansiedad, por ejemplo, y seguramente Daniel, no sé, yo le mandé un mensaje ayer y me dijo, estoy ansioso. El hecho de que Daniel se siente ansioso, experimenta la emoción de la ansiedad momentáneamente, no quiere decir que tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y creo que a nivel coloquial tenemos como mucha confusión en la manera en que hablamos de las emociones y el estrés y identificamos esos como si fueran trastornos, ¿sí? Hay que educarnos y entender cuál es la diferencia entre estas emociones que en muchas ocasiones el no manejo de estas emociones como precursores de trastornos es donde tenemos mucha incidencia como educadores, enseñar a los niños y niñas a identificar estas emociones, a transitarlas, a manejarlas, para que no terminen como
controlándolos y como volviéndose un problema tan grande y tan persistente que se convierte en un trastorno, ¿sí? Pero a mí nunca me enseñaron esto. Yo no sé, Daniel, tú como médico, no sé hasta qué punto te enseñaron en tu formación como médico acerca de la diferencia entre como la presentación de ciertas emociones o síntomas y un trastorno en pleno desarrollo, ¿no? Yo como educadora no recibí esta formación, por eso metimos esto a la ruta de formación de educadores, ¿sí? ¿Eso fue parte de tu formación como médico general? Sí, 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 hace parte de la formación en medicina, pero definitivamente no es algo de lo que me hablaron particularmente en el colegio, que se le daba lugar cuando yo estaba en el colegio, o al menos en la universidad. Me lo enseñaron desde una perspectiva médica, pero no era algo que se hablara frecuentemente con los profesores, con los estudiantes, cómo nos estábamos sintiendo. Pero sí, definitivamente, pues en la formación en medicina entendemos la diferencia, digamos, entre síntomas, rasgos y trastornos, pero esto es algo que definitivamente es algo que no debería estar limitado a los profesionales en medicina, sino que tenemos que entender que todas las personas, profesionales o no, tenemos que entender las diferencias entre síntomas y trastornos, que realmente los que padecen trastornos realmente es una cantidad muy pequeña de personas y recursos como los que tiene CoSchool aporta mucho a entender cuáles son estas diferencias, cómo identificar situaciones y que se complementan mucho y por eso somos amigos y aliados y es que pues las apuestas que cada uno y cada organización está haciendo le apunta a varios de esos tres elementos. Tanto CoSchool como Wellbeing ayudamos a que los colegios tengan información y tengan un proceso para priorizar esto de manera integral, lo involucren en su currículo y formen a las personas y también a través de la formación y a través de modelos analíticos que tenemos nosotros para que identifiquemos esos estudiantes o estas poblaciones que pueden estar más en riesgo. Eh, Sí, sí, pero total. Total, y creo que pues quizás algo que obvié de esta respuesta es como, primero entendamos cuál es el rol nuestro como educadores y adultos que trabajamos en el entorno escolar y cuál es la diferencia entre nuestro rol y el rol de los profesionales en salud mental o los profesionales incluso de salud general, como Daniel. Es como, eso es un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre sector educación y sector salud. ¿Sí? Hay que entender los límites y como los llamados de cada rol. Hay que entender conceptualmente con qué estamos lidiando, como lo hemos estado hablando acá. Hay una súper diferencia entre un indicador, un síntoma y un trastorno. Y tercero, pues hay que contar con estrategias como algunas de las que abordamos en estas rutas de cómo brindamos primeros auxilios psicológicos, cómo generamos entornos seguros y con qué herramientas debemos utilizar para hablar de estos temas con los jóvenes, porque creo que hay que educar también a los niños y niñas y adolescentes sobre este tema de salud mental, porque ellos también saben qué está pasando, ya es parte de su diálogo incluso post pandemia, ¿no? Y creo que lo otro, y ahí es donde hay como un traslape muy grande entre el trabajo de Wellbeing y CoSchool, es en la creación de estos entornos seguros y lo que llamamos nosotros aulas armoniosas, pero a lo que vamos es que uno cree que la salud mental está por acá y los retos de convivencia escolar están por allá, pero como bien ilustra tanto la historia de Daniel como la mía, es como en algún momento nos sentimos súper rechazados en la escuela, en momentos muy delicados de nuestra adolescencia y los adultos en nuestro entorno tenían un deber de mitigar y de atender estos temas de convivencia y de creación de aulas seguras y entornos más seguros y protectores en la escuela. Entonces, no es convivencia como problemática por acá y salud mental como problemática por allá, sino sabemos que sin un entorno armonioso no vamos a poder enseñar estas habilidades emocionales ni nada, ni los niños van a querer ir a la escuela, ¿sí? Entonces, pues otra línea de formación que creemos que aporta mucho a mitigar esta crisis de salud mental es esta formación en convivencia escolar
y herramientas que podemos usar como la disciplina positiva, herramientas de la prevención y resolución de conflictos, cómo crear relaciones sólidas y protectoras para los niños y niñas, pues eso forma parte de la apuesta educativa nuestra, ¿sí? Entonces, para dar una respuesta y un resumen de mis 3 puntos, hay que saber el rol como educadores, saber nuestro rol como educadores en atender la crisis de salud mental, ¿sí? Desde la prevención y desde la atención. 2, hay que formarnos, ¿sí? Y formarnos es clave, no solo formarnos en temas de salud mental, sino temas afines como la creación de entornos armoniosos en la escuela. Y 3, tenemos que trabajar mancomunadamente. Y creo que el hecho de que Daniel y yo estamos acá en este conversatorio es simbólico, ¿no? No estamos solos en esta lucha, no somos solo educadores buscando mitigar las crisis de salud mental en los pequeños y en los adolescentes, sino tenemos que trabajar con psicólogos, tenemos que trabajar con profesionales en salud, tenemos que trabajar con las familias y esto es una problemática multifacética que requiere de una atención colaborativa. Entonces, esos serían mis 3 puntos sobre, pues, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a este tema? Entonces, yo creo que es un momento de abrir como los últimos 10 minutos de esta conversación a un diálogo, no sé, antes de abrir los micrófonos y como escucharlos, preguntas, observaciones, historias que quieren compartir, formaciones que les parecen valiosas que debemos conocer. Dani, si tú tienes como un comentario de cierre, un mensaje final que te gustaría como dejar a nuestros oyentes acá. No, yo les digo que no se preocupen tanto con el impacto que quieren generar, sino con el comportamiento que tienen todos los días. Y en ese comportamiento pregúntense si en su colegio o en si en su casa o en su familia priorizan y hablan sobre salud mental y dicen, es una prioridad mejorar este tema y vamos a tener un abordaje, digamos, basado en evidencia para eso. Lo segundo es, pregúntense si están hablando y educando lo suficiente. Y lo tercero, si tienen un mecanismo para identificar estas causas. Y Nico, yo quisiera como que mostraras, Perdón. digamos, en una de las diapositivas que dice Vuelve un adolescente y es, nosotros ahorita les cuento que estamos probando una nueva línea en donde queremos facilitar que las instituciones educativas comprendan de una manera muy rápida la situación de bienestar y de riesgo de todos sus estudiantes y de su comunidad educativa, incluyendo temas de salud mental, utilizando los datos que ustedes ya tienen. Entonces, nos interesa muchísimo ayudar a ahorrar tiempo para analizar rápidamente la situación de riesgo de todos sus estudiantes frente a alguna problemática, por ejemplo, la salud mental, para que encuentren las intervenciones con mayor impacto para los grupos de estudiantes según su riesgo, entendiendo que no todos necesitan lo mismo y para ahorrar su tiempo en definir acciones a corto, mediano y largo plazo para que observen con un sistema de monitoreo y evaluación cómo se impacta la problemática. Entonces, preocúpense por su comportamiento y no necesariamente por los indicadores que quieren impactar. Y yo creo que estamos aquí súper prestos a ayudarles a conversar y a definir juntos cómo abordar esta problemática. Listo. Bueno, Dani, pues yo dejo aquí los datos nuestros y quiero pues invitarlos a que levanten la mano, a que nos escriban en el chat si tienen preguntas, intervenciones que quisieran hacer respecto a lo que hemos conversado, no solo de la problemática, sino de las soluciones y como estrategias que están definitivamente dentro de nuestras manos para ayudar a personas a nuestros pequeños, pequeñas y más grandecitos a pasarla mejor, a pasarla mejor de lo que están pasando en este momento. Y eso puede también significar de pasar de bien a excelente, no solo de mal a bien, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios del público antes de ir cerrando?
Veo a muchos nombres conocidos ahí que no sé que no son tan tímidos, entonces, por favor, levanten la mano. Ahí tenemos una mano adelante. Yo no sé de quién es esa mano. Buenas Marcela. tardes, gracias, buenas tardes. Pues bueno, aquí con CoSchool y con Edumoción desde hace un ratico ya que nos dieron mucho la mano acá a un grupo de profes en Cali durante la pandemia. Quisiera que por favor nos regalaran hoy un tip o como unos tips, algo muy puntual sobre cómo hablarle a los papás, a las mamás, a los acudientes, porque pues se maneja mucho mito con respecto a recomendar una valoración psicológica o una terapia ocupacional. Hay papás que se enojan o que llevan a los hijos y no, pues en la EPS me dijeron que el que estaba mal era el profesor, que con mi hijo no hay nada mal y claramente se observan trastornos en el aprendizaje, en la conducta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablarle sin que haya pues como ese rechazo o esa negación? Uf, esa pregunta es muy poderosa. Muchas gracias, Marcela. A ver, yo no sé si yo tengo como la única respuesta acá, pero últimamente, desde otro programa que estamos haciendo en CoSchool con líderes escolares, hablamos dentro de este marco para trabajar la transformación institucional en pro de la educación socioemocional desde un modelo que se llama Primed. Y la segunda letra de ese modelo es la R, y es las relaciones, ¿sí? Y yo creo que hemos cometido, y me incluyo acá, hemos cometido a veces como educadores el error de, de tratar a las familias no sé, como clientes en vez de aliados. Voy a dar un ejemplo de esto. Es como, bueno, yo estoy brindando un servicio que es la educación a tu hijo o a tu hija. Tú estás abogando por la calidad de ese servicio. Es como una lógica a veces un poco transaccional. En vez de construirnos y de hablar de un lugar de coequiperos y de alianza, ¿no? Y de co-construcción de planes para los niños que van a pues cuidar de su bienestar, ¿no? Entonces creo que mi tip ahí es como mirarnos a los ojos para entender desde qué lugar estoy percibiendo y entendiendo a las familias. Los entiendo como mis coequiperos, mi forma de relacionarme y hablarles es como un coequipero. Tengo una relación de confianza con estos padres, tengo una relación más allá que la entrega de boletín de notas con estas personas y creo que todo lo que vamos a poder hacer juntos con las familias parte de esa relación de confianza que tenemos y construimos con intención con ellos. Eso sería quizás no un tip de un paso a paso, pero sí algo muy desde un enfoque relacional. No sé si eso te sirve, Marcela. Sí, está muy bien, muchas gracias. Nico, yo te diría otra cosa para Marcela y es que o sea, hablen de salud mental con las familias. Pongan el tema en las comunicaciones que ustedes tienen, empiecen a desmitificar el tema de salud mental y pónganlo de manifiesto. Hablen con las familias, pregúntenle si eso es un tema importante para ellas o no es importante para ellas, indaguen para ellos qué significa la salud mental, si hay algo que les preocupa particularmente de la salud mental y ahí van, digamos como que van marcando el tono para que esto sea algo absolutamente común, pero también para que ustedes entiendan cuál es la situación de cada familia. Es muy importante que ustedes sepan si para las familias, y estoy hablando de familia, eso es un tema importante para ellos o algo que les preocupa. Y dos, Sí. pregúntenle cuál es la concepción que ellos tienen sobre salud mental. Y a partir de ahí les van a salir un montón de cosas sobre las cuales trabajar, orientar las escuelas de familias, las escuelas de padres, cómo orientar, digamos, como los procesos en donde se citan a los papás para hablar sobre algún estudiante. Eso les va a dar un montón de información para hacer actividades de promoción, prevención y atención.
de acuerdo, Dani. Y ahí es donde nosotros como educadores, que diferente al doctor Dani, no recibimos una formación en esto como parte de nuestra formación como educadores. Es como tenemos que educarnos nosotros, ¿sí? Para que no salgamos tampoco con información incorrecta si estamos comprometidos de desestigmatizar esta temática y hablar abiertamente de la salud mental sin tapujos, sin pena. Tenemos que tener información de calidad, ¿no? Entonces creo que eso es también otro lugar desde donde te puedes empoderar mucho, Marcela, y todos nos podemos ponernos la 10 como de, oye, yo tengo que contar con buena información y conocimiento también para entrar en conversaciones informadas por datos, por estrategias, por conceptos claros. ¿Listo? Bueno, y pues con esto quiero cerrar. Yo he tenido aquí el contacto de mi colega Magdala. Magdala es mi coequipera y Magdala está tan comprometida como Daniel y como yo de cómo brindarles esta información, estas herramientas diagnósticas, estas herramientas formativas que otra vez voy a hacer el repasito para que se acuerden lo que está a disposición de ustedes para ponerse la 10 con este tema de mitigar esta crisis que está afectando realmente la humanidad en este momento. Una ruta de formación sobre este tema de salud mental, dirigido a educadores y adultos no profesionales per se en salud mental en las escuelas. Dos, otra ruta de formación sobre la creación de estos entornos seguros y protectores. Tres, el índice Wellbeing, que es una herramienta fundamental. Si sus escuelas no están llenando el índice este año, por favor, súmanse a esta apuesta. Los datos son buenísimos y hay que tomar decisiones basadas en los datos. Y los datos aquí no son, yo voy a echar un cumplido aquí a Wellbeing, es como recogen datos y hacen análisis y emiten unos reportes fáciles de entender. Por Dios, es como los datos no nos sirven cuando están puestos en difícil y lo lindo de los reportes de Wellbeing es que los datos son muy fáciles de entender y por ende son muy accionables. Y pues lo mismo va con esta apuesta de ahondar en el tema del well-being estudiantil. Entonces, esperemos que ustedes aprovechen a las herramientas diagnósticas a su disposición desde Wellbeing y B, las formaciones y herramientas pedagógicas que estamos brindando desde CoSchool, porque se necesitan de las dos para atender esta crisis que estamos viviendo como humanidad. Y las escuelas son un entorno fundamental para pues ir mitigando este sufrimiento de muchas personas en este momento. Magdala está diciendo por el chat que les enviaremos la grabación de esta conversación junto con unos links de consulta para que tengan tiempo de consultar a profundidad y con mayor calma todos estos recursos que les hemos compartido el día de hoy. Y nada, yo creo que mi mensaje para cerrar es que estén bien, que se cuiden mucho, tanto su salud física como mental, ustedes mismos. Eso también es muy clave para que las personas que los rodeen están bien también. Un saludo y feliz tarde para todos. Gracias por acompañarnos en esta conversa. Abrazo, gracias. Gracias, Dani. Gracias a ti, Nico.